Gala Cultural. En honor, como les comentaba, recibir a don Alejandro Ramírez, autor de este texto maravilloso, Veracruz, joya de América, pasión y orgullo de México. Y lo recibíamos a propósito porque México es un país hermano, con una gran tradición y una gran cultura, con uno de las composiciones de nuestro don Luis Calaf, compositor dominicano. Estamos conmemorando el centenario de su nacimiento. Y ahí estaba uno de sus merengues más conocidos de don Alejandro. Don Alejandro Ramírez nació en la ciudad de Veracruz. Veracruz, el 7 de abril de 1972, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Cristóbal Colón de esta ciudad, a propósito de hoy miércoles 12 de octubre, ¿no? Se ha desempeñado como reportero, servidor público municipal y estatal, profesor universitario, asesor de medios de organismos y cámaras empresariales. En el gobierno del estado de Veracruz se desempeñó como jefe de prensa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación, asesor del gobernador en materia de planeación estratégica y comunicación política. 2 veces, don Alejandro, director general del Centro de Planeación y Estrategia y coordinador de comunicación social del Congreso del Estado de Veracruz en su legislatura número 49, ¿no? Consultor político especializado en situaciones de crisis desde el año 1999. Además, don Alejandro Ramírez tiene estudios en comunicación política, estrategias y gestión pública. Sin más, porque entonces esta hoja de vida me va a llevar todo el tiempo que tenemos de programa. Recibimos con mucho agrado y un gran honor recibirlo, don Alejandro Ramírez. El honor es mío poder estar con usted, Yanela, y poder estar en esta institución. Así es. Veracruz hasta ha inspirado canciones, ¿no? Claro. Sí, que forman parte del patrimonio musical latinoamericano. Así ¿Y es. por qué joya de América y por qué se convierte en don Alejandro Ramírez en una pasión y orgullo de México? El estado de Veracruz. El estado entero cuya de Veracruz. ciudad es Veracruz, ¿no? La más importante, que es la ciudad de Veracruz. No es la capital, pero políticamente, pero anímicamente y representativamente debería ser la capital de Veracruz. Veracruz, joya de América, pasión y orgullo de México, es un libro que recientemente concluí y en donde englobo básicamente todas las aportaciones que el estado de Veracruz, el de la República Mexicana, le ha hecho a la historia del continente americano entero. Cuando yo mismo empecé a escribir el libro y a investigar los temas, debo confesarle, Yanela, que ni yo mismo tenía idea de hasta dónde los veracruzanos le hemos aportado a la historia del continente. Incluso la misma conciencia de los veracruzanos sobre su patrimonio. Así es, desde luego. Desde el inicio de la vida en el continente, Veracruz ha estado presente. La cultura madre de América es la cultura olmeca. La primera gran civilización de ese continente, la cultura olmeca es veracruzana, de una zona que en mi estado se le conoce como los Tuxtlas. Fue una cultura, no solo fue la primera, sino fue una cultura que dejó herencia a las civilizaciones posteriores en conocimientos de astronomía, de conocimientos de agricultura. Fue la primera civilización en América en modificar por completo su entorno para hacer cultivable el terreno, en fin. En Veracruz tenemos también el primer ayuntamiento del continente. Ahora mismo en el 19 vamos a celebrar 500 años de que fue fundado, el primer ayuntamiento de América. De Veracruz ha salido también para el continente el primer pueblo de esclavos libre de América. No fue el primero en rebelarse, pero sí fue el primero en llegar a la meta y consiguieron su libertad. El líder era Gaspar Yanga. En honor a él y en honor a donde ellos se asentaron cuando se liberaron del yugo español, hoy en el estado de Veracruz existe un municipio allí en ese sitio que lleva el nombre de este líder esclavo que se rebeló, Yanga. A ver, la primera imprenta que llega a América, con la consecuente carga que ello implicaba de la transmisión del conocimiento, del desarrollo de los grupos sociales en su vida intelectual y en su vida pedagógica, la primera imprenta de América llega a Veracruz.
la primera iglesia de América continental, la primera iglesia en tierra firme del mazo continental, se construye en Veracruz, aquí en este gran país, al que por cierto yo debo ser justo y debo decir públicamente que me he sentido como en casa, la gente es noble y generosa. Adoramos a los mexicanos, hemos tenido No, relaciones sinceramente amistosas, fraternales entre ambos países. Como con todos los latinos, pero especialmente aquí me he sentido El especialmente honorable como en casa. embajador don Pérez Memén fue mi profesor Así. allá. Bien, decía, ustedes tienen la primera iglesia De América. de América. La primera universidad. Así es. Somos de primicias, ¿no? Es correcto también. Compartimos con Veracruz, ¿no? Primicias. Así es. Primicias americanas. Nos llevamos en Veracruz, no debo decirlo yo, pero nos llevamos más. Ese diálogo de Veracruz entonces con Latinoamérica. Así Digamos que este texto que resalta, que valoriza, ¿no?, el patrimonio mundial de la humanidad de Veracruz, su gente y su legado, está dialogando ahora en este momento. ¿Siente usted que este texto contribuye a crear ese puente, ¿no? Sí, sin duda alguna, si llega el momento en el que alguien escriba la historia del continente entero, indudablemente que tiene aquí una gran base de dónde partir. Por circunstancias del destino unas, por circunstancias de la geografía otras, y por circunstancias de mi pueblo, el pueblo veracruzano, que es un pueblo con visión, decidido, valiente, progresista. Lo cierto es que por diferentes razones Veracruz ha estado presente siempre en la historia del continente entero. El primer hospital militar de América se construye en Veracruz. Es un asunto de geopolítica, digamos, que yo creo que favorece también, digamos, que sus recursos naturales, la exuberancia de su naturaleza. Sí, Veracruz. ¿Qué ha hecho también de Veracruz? ¿Fue premiada por la naturaleza esa región? Sin duda, sí, como a muchos de nuestros Usted hablaba del países. Desarrollo de la agricultura, ¿no?, en los Así primeros es. pobladores. Sí, claro, con la primera civilización. Exactamente. Es decir, que eran grandes pensadores, Grandes pensadores, grandes músicos, grandes compositores. Agustín Lara es veracruzano, el genial músico poeta cuyas generaciones enteras de latinos. Y poesía. Así Calle es. de Veracruz. Así es, Veracruz, Granada, Madrid, de María Bonita, Los Farolitos, en fin, es un estandarte mexicano. Y seguimos disfrutando, ¿no? Sí, correcto. Del arte de México. Toña la Negra. Toña la Negra. Veracruzana también. La historia de Toña la Negra es una historia singular. Toña la Negra, quien la descubre es Agustín Lara, y la descubre, Toña la Negra era una joven que vivía de lavar ropa ajena. Sí, así es. Y en un transitar, en una tarde de bohemia, por uno de los barrios más populares de Veracruz, Agustín Lara iba caminando y a lo lejos escucha a una mujer cantar. Mientras lavaba. Así es, y así es como la descubre. En fin, el primer globo aerostático que se diseña, construye y vuela en América fue en Veracruz. Son 61 temas, estimada Imagínense, Yanela. sí. ¿Dónde pondremos todos los dominicanos y las dominicanas que respetamos a México, que consideramos a México como un país hermano, ¿no? Claro. Acceder a este texto maravilloso. ¿Será puesto en circulación en un acto público? Va a ser puesto, ¿estará en las librerías? Estará en librerías de prestigio en unas fechas más. Yo, por razones personales, yo decidí iniciar la promoción de mi libro en el extranjero, y específicamente con ustedes en Dominicana. Muchas gracias. Por la razón... Una primicia. Claro, por la razón de la catedral y la iglesia. Que digamos que para no entrar en polémica, estamos empatados en primer lugar. Dominicana días y más, Veracruz. días menos. Es correcto. Y también Venezuela y Colombia, porque uno de los temas que viene incluido en el libro tiene que ver con un veracruzano, nacido y creado en la ciudad de donde yo provengo, que es la ciudad de Veracruz, ciudad y puerto de Veracruz.
tuvo el privilegio de trabajar al lado de Simón Bolívar, el libertador de América, en la etapa más importante de su lucha libertaria. Miguel Santamaría, veracruzano de origen, fue un abogado que comulgaba plenamente con los ideales de Simón Bolívar. Sus caminos se cruzan y viene él al continente de Suramérica, a Suramérica a trabajar con Bolívar, a apoyarlo, y finalmente fue el responsable, mi paisano Miguel Santamaría, veracruzano, fue responsable de cargar con toda la redacción jurídica, procesal, necesaria para crear el Congreso Constituyente de la Gran Colombia. Esa fue... Una tierra pródiga de hombres y mujeres. Sí, don Alejandro, ¿entonces estará en las librerías dominicanas? Así es, sí. Desde luego. Yo dejo este ejemplar, desde luego es para usted. Muchas gracias. Yo dejaré... Lo valoro muchísimo. Viva Veracruz, viva México, viva Guanajuato, viva Chiapas. Viva América entera. Viva América Latina, Así viva el es, Caribe. así y los es. recibimos como somos los dominicanos, ¿no? Con cariño y hospitalidad. Así lo Un he gran sentido. honor. Gracias por de su apretada agenda haber dispuesto este tiempo para conversar, ¿no? Al contrario, yo le agradezco a usted y a la televisora el haberme hecho el favor de recibirme. Dejo un ejemplar de obsequio para su público. Muchas gracias. Usted determine la forma. Sí, muchas gracias. Quien haga una llamada, lo valoramos quien mande un muchísimo. correo, usted sabrá cómo se puede entregar al auditorio. Yo Así con es. mucho cariño lo dejo y les quiero decir que me voy de este país, me voy muy agradecido, me abrió las puertas con gran cariño y los llevaré siempre en mi corazón. Encantada, don Alejandro. Que viva Veracruz. Mucho gusto. Y viva México. Claro que sí. Así es. Gracias. Gracias a usted. En nuestra segunda entrevista vamos a recibir a Julieta Tejada. Ella es directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Vicepresidencia. Y a Estefanía Lozada, quien es una diseñadora de moda. Hay una actividad interesantísima. Con ella vamos a conversar sobre eso. En breve, en nuestra segunda entrevista de la Gala Cultural.